Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que tienen alguna duda sobre el concepto de karma y sobre todo de cómo sucede, porque es cierto que cuando hablamos del karma, que es uno de los temas yo creo que más malentendidos o que se utiliza dentro de la cultura pop, ¿no? Que es uno de los temas que más podemos ver en canciones, por ejemplo, una canción de Taylor Swift dice Karma is my boyfriend, ¿no? El karma es mi novio, o en otras cuestiones populares que el karma está presente de alguna manera. ¿Cómo podemos entender el karma? Y sobre todo el tratar de conceptualmente entender que el concepto del karma no es algo tan sencillo y que al final de cuentas este tipo de enseñanzas budistas lo que nos ayuda es orientarnos hacia la práctica, que eso es algo muy importante, que en vez de crear a lo mejor discursos filosóficos que nos puedan perder más, lo que intenta hacer es guiarnos o encaminarnos hacia la práctica del Dharma. Pero antes de iniciar este tema, quiero traerles a ustedes la noticia que ya muchos de ustedes saben, y es que tenemos membresías aquí en Dharmatic para apoyar a realizar el canal. Ustedes saben que este canal, pues lo que intentamos es que se sostenga de cierta manera solo. Hemos tardado en invertir un poquito. Todas estas cosas que ustedes ven es como una inversión que le hacemos al canal para que poder hacer una comunidad de practicantes del Dharma, independientemente de dónde venga tu tradición, y también de cierta manera las personas que no tienen actualmente a lo mejor un centro cerca o un maestro cerca, pues que sea una puerta de entrada a la enorme diversidad de tradiciones budistas, ¿no? Y en esta membresía, pues lo que tratamos de dar aquí en Dharmatic es un curso de 13 meditaciones para que comiences la práctica de la meditación dentro del budismo. También por ahí tenemos una conferencia de introductoria al budismo y también tenemos un curso de las 4 nobles verdades dividido en 2 sesiones en las cuales tú vas a tener disponible. Por ahí también tenemos un libro de oraciones online que tú puedes consultar y que conforme pasen un poquito y voy a recuperando algunos textos, esto se va a ir nutriendo. Y también actualmente hay una librería, podemos decirlo, bueno, una biblioteca en la cual tienes 21 textos budistas para que tú, que te gusta leer, puedas introducirte en cada uno de los temas que vienen en esos 21 textos. Así que pues está bastante nutrido esta membresía, así que, y conforme vamos avanzando también voy metiéndole más y más y más contenido. Por ahí estoy preparando un curso en relación a lo que es la perspectiva de la sabiduría dentro del budismo, y así que te invito a que te unas y que nos puedas apoyar para seguir realizando más contenido en este canal. Y bueno, ya que se acabó este comercial budista, ahora sí vamos a abordar este tema, y el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre los 3 tiempos del karma: el pasado y el presente y el futuro. Este tema es bastante interesante y es expuesto por uno de los maestros que yo más respeto y que yo tengo como un gran interés en estudiar, y estoy hablando de Dogen Zenji, que justamente Dogen Zenji es el fundador de la escuela del Soto Zen en Japón. Dogen es una de las figuras más emblemáticas dentro de los maestros japoneses, y también podemos hablar del budismo universal, de aquellos maestros que han expuesto y han cambiado la historia del budismo y han sido grandes reformadores. Dogen tiene una obra que se llama el Shogodenso, que justamente en esta obra él expone otras enseñanzas budistas, y dentro de ellos habla acerca del tema de los 3 tiempos del karma. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es explorar qué es lo que Dogen explica con respecto a estos 3 tiempos del karma, y cómo de cierta manera se orienta a la explicación clásica del budismo con respecto del karma. Tenemos que empezar forzosamente hablando sobre el concepto del karma. Bueno, sabemos que el karma, ¿qué es el karma? Y debemos entenderlo dentro del contexto de las tradiciones budistas, porque como sabemos, como ya les había dicho en un inicio, el karma es uno de los términos que mayormente se utiliza y se habla con respecto a si es una fuerza externa castigadora, si es una especie de entidad que castiga, o una especie de juez, ¿no?, que se está viendo. En realidad, el karma tiene una noción dentro del budismo un poco más profunda, y de hecho podemos decir un poquito más abstracta, y no está tan caricaturizada como a lo mejor muchas veces se entiende en el contexto popular del karma. El karma nos estamos refiriendo a las acciones intencionales y a las consecuencias de estas acciones que contienen una intención.
Es muy importante que considerar que no todo lo que pasa es karma, sino que toda acción que nosotros aprendamos a través de cuerpo, palabra y mente, que son las tres vías, nosotros podemos ejecutar una acción a través de pensarla, ¿no? A través de hablarla y a través de ejecutarla a través del cuerpo, ¿no? Entonces, estas tres vías de acción, cuando nosotros realizamos una acción y contienen una intención, eso es justamente lo que vamos a considerar karma cuando nosotros hagamos o ejecutemos estas acciones y de cierta manera experimentemos las consecuencias de estas acciones. Eso es lo que nosotros dentro de la tradición budista entendemos como el karma. Por lo tanto, entonces, el concepto que Dogen Zengi tiene con respecto de los tres tiempos del karma significa que se ejecuta de cierta manera en estos tres tiempos. El entendimiento del karma no es tan lineal como aparentemente luego se expone, sino que intenta Dogen hacer entender la perspectiva de que está sucediendo el karma en tres tiempos. Entonces, empezamos a adentrar con respecto a la perspectiva que tiene Dogen sobre el tiempo y el karma. Nosotros debemos entender que Dogen reconoce al tiempo como una unidad o como se le conoce el ser tiempo, el uji en japonés. Dogen sostiene que el ser y el tiempo no son dos entidades separadas. Cada momento de existencia tiene su propio tiempo y cada aspecto de nuestro ser está definido por el tiempo presente en el que se manifiesta. Esta idea transforma la manera en la que percibimos el karma, integrando los tres tiempos, tanto pasado, presente y futuro, como elementos intrínsecamente interrelacionados. Dogen desafía la noción común del tiempo como una secuencia lineal de eventos que ocurren de manera separada. En cambio, ve a los tres tiempos como una manifestación simultánea del ser. Según su perspectiva, el karma del pasado no es algo que simplemente ocurre y luego desaparece, sino que coexiste junto con el presente y el futuro en una realidad dinámica del ser. Esta es una innovación que tiene Dogen que ofrecernos para entender al karma en su concepto con otro de las enseñanzas del Buda, que es la interrelacionamiento de los fenómenos. El karma no es dentro del contexto budista y en relación a esta enseñanza del Buda no puede ser lineal, sino está interrelacionado completamente. En este caso, por ejemplo, lo que habla es con lo que está pasando, ¿no? Entonces, para explicar cada uno de esos tres tiempos, comenzamos con el primero, que es el pasado, o en japonés, Inga. El pasado, en la enseñanza de Dogen, se refiere a las acciones y decisiones que hemos tomado y que han dejado su huella en nuestro ser. En la perspectiva de la tradicional del karma, el pasado es una fuente de causa que influye en el presente y futuro. Sin embargo, Dogen ve al pasado como algo que no está rígidamente fijo o separado, más bien está constantemente manifestándose y cobrando vida a través del presente. En este sentido, el karma del pasado no es una carga que simplemente llevamos encima, sino que se convierte parte del flujo continuo de nuestra existencia. Los momentos del pasado influyen en cómo percibimos y actuamos en el presente, pero en relación con el pasado, viendo cómo sus efectos son continuamente modificados por nuestra práctica presente. Nosotros podemos ver entonces cómo la innovación del entendimiento de Dogen con respecto a esta carga que tradicionalmente se entendía como el karma pasado, habla como esta influencia y este flujo constante en donde no es que el pasado se quede en el pasado, sino que el pasado influye en el presente y a su vez el presente influye en el pasado. Seguimos con el siguiente tiempo, que es el presente o el Hengo.
El presente es el momento en el cual el karma se crea activamente. Cada acción que tomamos, cada pensamiento que surge y cada palabra que pronunciamos generan causas que eventualmente tendrán consecuencias. Para Dogen, el presente es fundamental porque es donde el pasado y el futuro convergen. A través del presente se puede modificar el karma pasado y establecer las condiciones del futuro. Dogen enfatiza la importancia de la práctica consciente y la plena presencia en el ahora. En la tradición Zen, esta práctica la llamamos Zazen o la meditación sentada. A través del Zazen se puede cultivar una comprensión profunda del karma y trabajar conscientemente en cambiar patrones kármicos negativos. El presente se convierte en un campo fértil que transforma los efectos del pasado y sembrar las semillas positivas para el futuro. La idea o la forma que presenta Dogen el tiempo presente es muy importante si nosotros analizamos la forma en cómo él visualiza que es el chance o la oportunidad que nosotros tenemos. Y creo que esto es fundamental para romper con el estigma o la idea de que el karma es algo predestinado o algo que no se puede modificar o cambiar. Y es por eso que en la oportunidad del presente se centra la práctica, en este caso del Zen, o si lo vemos en un término más amplio, se centra la práctica del karma, ¿no? La práctica del karma es algo que ejecutamos o practicamos en el presente. Ahora, ¿cómo entiende Dogen el futuro o Hunkogo? El futuro, según Dogen, está íntimamente conectado con el presente y el pasado, pero no es fijo ni inalterable. Mientras el karma del pasado tiene una influencia importante, nuestras acciones actuales determinan la dirección del futuro. Esta es una enseñanza clave que nos da la responsabilidad de nuestras acciones. El futuro no está determinado de antemano, sino que es maleable y está en constante transformación. El énfasis de Dogen en el futuro es una llamada a la responsabilidad ética. La naturaleza del karma implica que cada momento presente tiene un efecto no solo en el individuo, sino también en el universo que lo rodea. Esto significa que al actuar de manera ética y consciente, estamos creando condiciones beneficiosas, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás seres. Los tres tiempos vistos como una unidad, que esto es a final de cuentas en lo que converge la idea central de Dogen. Dogen define esta unidad interconectada y refleja la perspectiva en la que el tiempo no debe de ser considerado como algo lineal, dividido por partes separadas. El pasado y el presente y el futuro están continuamente interactuando entre sí, y la práctica budista tiene el potencial de influir en todos estos tiempos simultáneamente. En su concepto de ser tiempo, cada momento del ser tiene su propio tiempo y a su vez cada momento es una expresión completa del pasado, presente y futuro. Por ejemplo, un acto compasivo en el presente puede aliviar un sufrimiento causado por un karma pasado y generar karma positivo que se beneficiará en el futuro. Para Dogen, cada momento del presente tiene el potencial de transformar nuestra relación con el pasado y cambiar la dirección hacia la cual nos dirigimos. En la práctica del Zen, por ejemplo, especialmente en la tradición que Dogen expone, se enfoca en la atención plena y la aceptación de cada momento tal y como es. A través de esta práctica se puede liberar la mente de las limitaciones impuestas por una percepción limitada del tiempo.
Al practicar Zazen, se cultiva la capacidad de observar cómo el karma del pasado se manifiesta en el presente y cómo nuestras respuestas actuales generan las condiciones propicias para un futuro. Dogen destaca que la liberación del karma no significa deshacerse del pasado, sino integrar los tres tiempos a través de una práctica profunda y consciente. La verdadera comprensión del karma en la vida diaria se manifiesta en la capacidad de vivir de una manera que refleje la unidad y la interdependencia del pasado, presente y futuro. Entonces, como entendemos, la perspectiva de Dogen sobre los tres tiempos del karma ofrece una comprensión profunda y matizada del karma como una realidad dinámica e interconectada. En lugar de ver al pasado, el presente y el futuro como compartimentos separados, Dogen nos invita a verlos como parte de un todo unificado que define nuestra existencia. A través de la práctica consciente, por ejemplo, del Zazen, es posible transformar nuestra relación con el karma y vivir de una manera que refleje la unidad del ser y del tiempo. El pasado está vivo en el presente. El futuro se genera en este momento. Cada acción que realicemos tiene el poder de transformar el karma y nuestra práctica consciente nos permite tomar plena responsabilidad de nuestra existencia de los tres tiempos. Este es el poder que tenemos dentro de la práctica del Dharma, según Dogen, que muestra que en cada instante tenemos la oportunidad de cambiar el flujo del karma y vivir en armonía con toda la existencia y el mundo que nos rodea. ¿Qué les parece este tema y esta exposición? Para mí, Dogen es uno de mis grandes maestros y lo considero como un maestro porque tiene mucha frescura en relación, y a pesar de que ya pasó mucho tiempo, tiene frescura en la forma en cómo entiende el Dharma, ¿no? Así que me gustaría que tú opinaras aquí abajo si esta explicación que da Dogen con respecto de los tres tiempos del karma nutre tu práctica del Dharma para así enfatizar la importancia del presente y evitar a lo mejor una visión lineal del karma que de cierta manera nos traiga un entendimiento un poco menos óptimo y menos alineado a la visión de la práctica del Dharma, que es como lineal, ¿no? Creo yo y estoy totalmente orientado en la visión de Dogen, que entender al karma pasado como una carga, ¿no? Y entender el karma futuro como una especie de ganancia o de proyecto que estamos apenas generando, es absurdo y más bien es un poco, no absurdo, sino más bien es una explicación con fallas y sin embargo entenderlo con su interdependencia, incluso dentro de los tres tiempos del fenómeno del karma, nos ayuda a hacer muchísimo más importante la práctica de estar presentes, ¿no? Esta idea de traer nuestra práctica al presente. Así que me gustaría que tú comentaras aquí abajo si tú le ves este gran valor a este tema. A mí me encanta, como les digo, soy muy fan de Dogen, lo considero uno de mis maestros. Y me gustaría que también me platicaras aquí abajo qué otro maestro, independientemente de la tradición, a ti también te ha nutrido dentro de tu práctica. Coméntamelo aquí abajo. Y pues esto fue todo por el video del día de hoy, Dharmáticos. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you en los tres tiempos. Nos vemos a la próxima. Bye.